presencia universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Son las 8 de la mañana ya con 19 minutos. Vamos a conversar con el doctor Carlos Rentería en temas de política global y de reflexión global. Y como siempre le agradecemos su tiempo y su apertura al doctor. Doctor, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días. Es un gusto saludarlo aquí en Presencia Universitaria de nueva cuenta. Muy buenas y frías mañanas a todos. Así es, doctor, espero que se esté tomando un cafecito desde donde nos saluda. Y bueno, el motivo de esta charla, y esperamos se conecte más adelante nuestro otro invitado, es reflexionar el triunfo del candidato ya hoy presidente electo en Argentina, Milei, en donde pues bueno ha generado, me parece, mucha reflexión, tal vez por las posturas extremistas que adoptó en campaña y que hoy pues bueno se avisora lo que podría ser un gobierno controvertido. Me parece que uno de los primeros anuncios es la privatización de muchas de las actividades que tenía en monopolio el gobierno argentino, doctor. Efectivamente, sabes, Marco, me recuerda cuando gana el presidente Trump, más o menos algo parecido. Parecía un chiste hasta que efectivamente se volvió algo serio y pues que de repente volteó, hizo que toda América, inclusive todo el mundo, yo creo, pero particularmente América, volteáramos a ver a Argentina y empezáramos a analizar lo que parecía un asunto resuelto allá, pero que finalmente en una segunda vuelta, recordemos que en el sistema argentino, el que en la primera votación no alcanza el 50% de los votos, pasan a una segunda vuelta los dos que hayan tenido una mejor votación, y en este caso fue el secretario de Economía o el ministro de Economía y el señor Milei, y en esa segunda vuelta pues gana, ¿no? Efectivamente, hablándole a un electorado, Marco, algo que hemos visto también mucho en Latinoamérica, molesto con la situación actual, con una inflación del cerca del 140% tan solo en el presente año, en el 2023 en Argentina, con una clase política desprestigiada y que corre a esta oferta que algunos identifican como de ultraderecha, entre ellos yo, aunque él mismo no se asume como ultraderecha y dice que es un ideólogo del libertarismo, pero que nos pone ya a reflexionar sobre si va a poder cumplir lo que dijo que iba a cumplir, lo que dijo que iba a hacer, ¿no? Y el primer obstáculo, Marco, pues es que efectivamente, como en todos los países de Latinoamérica, gana la presidencia de la República, pero no gana una mayoría ni de cerca de 50+1 en sus órganos legislativos. Exactamente, esto le va a traer pues muchas dificultades para poder sacar adelante diversas propuestas que ha hecho justamente el hoy presidente electo. Efectivamente, o sea, volvemos a estar enfrente de una persona que llama al electorado, que el electorado le da la votación al Ejecutivo, pero que en el Legislativo no se refleja. Su partido no gana más que el 10% de las posiciones y sumados sus aliados no llegan al 30% de los órganos legislativos, con lo cual se antoja, por ejemplo, el tema de la dolarización de la economía, que fue de lo que más rentable le resultó, porque a la gente argentina le resultaba atractivo decir, bueno, pues ahora van a circular dólares, ¿no? Aunque bien a bien nunca se explicó exactamente qué es lo que se necesita. Y lo que necesita la economía argentina para que circulen dólares, pues son dólares, ¿no? Eso significaba algo muy grave para un país, que es eliminar el Banco Central, o una de las principales funciones del Banco Central, que es la emisión de moneda, que el hecho de que se haya hecho de forma irresponsable por los gobiernos actuales no quiere decir que sea una forma mala de administrar la economía de un país, y eliminar la emisión de moneda, pues queda supeditado, en este caso, a otro país que es Estados Unidos, ¿no? Me parece que era una propuesta que no tiene futuro inmediato en el caso de Argentina. Hay otros países que ya la adoptaron, algunos con resultados que los han hecho volver a regresar al sistema que tenían y otros que apenas están en el camino, ¿no? Lo de la privatización de las empresas paraestatales, en particular la petrolera, insisto, también pasa por el legislativo, y el recorte a un gobierno obeso, que es en lo único que yo pudiera coincidir con el señor Milei. Tengo las dudas si lo puede manejar a través de decretos o también necesita reformas legales. Ahora, doctor, ¿valdrá la pena
generar reflexión respecto de qué sucede con estos personajes, podría decir Milei, Trump, Bukele, en donde su discurso es disruptivo, su discurso rompe lo que considerábamos en antaño como lo políticamente correcto, en donde en su discurso se abordan temas que tal vez muchos de los electores solamente lo piensan o lo conversan en lo privado, en lo íntimo. Sin embargo, al momento de que el electorado acude a la urna, pues le genera empatía, simpatía, y por eso vota por este tipo de discursos, vota por este tipo de personajes. Me parece que habrá de generar en lo futuro un estudio digno de qué sucede en la reflexión del ciudadano para que se alcen con el triunfo personajes como el que estamos refiriéndonos en esta mañana. Mira, algunos de los analistas, sobre todo argentinos, daban un análisis interesante. Si tú sumas los dos perdedores de la primera vuelta y sumas sus votos, prácticamente da el porcentaje que saca el señor Milei, lo cual quiere decir que Milei es un resultado de una molestia que él supo canalizar. O sea, prácticamente la oposición sumada, la oposición al peronismo, la oposición a un gobierno que no es de izquierda, pero que se anuncia como tal, un gobierno, digamos, social, y que no supo vender los beneficios de los programas que involucran a la sociedad y a la comunidad. Entonces, todo esto descontento lo canaliza. Y efectivamente, Marco, el riesgo es que en América Latina y que posiblemente en México tenemos sus propios riesgos, ¿no? Pues acaba de salir un candidato de Movimiento Ciudadano, que no le vayan a empezar a dar ganas de hacer cosas o propuestas tan disruptivas pensando que puede ser un caso como el argentino, en donde el señor Milei empieza en tercera fuerza y logra llegar a la primera, ¿no? En México todavía no tenemos ese mecanismo de segunda vuelta que le permitirá hacer esto, pero desde luego para los políticos de toda América Latina es muy tentador lo que está sucediendo en Argentina, y puede dar lugar, como tú bien afirmas, a que el discurso se radicalice y empecemos a escuchar propuestas totalmente fuera de lugar, pero que sí tengan un apoyo del electorado. ¿Cómo se podría pronosticar la relación entre México y Argentina después de las declaraciones que se han dado de un lado y del otro, por parte del presidente electo y por parte del presidente de México, quienes pues, no están de acuerdo con sus posturas? Mira, hay una frase que decíamos en mi barrio, que no es lo mismo ser el borracho que el cantinero. Entonces, lo que nos hemos visto aquí en América Latina es que va a empezar a moderar su discurso. No puede llevar ese discurso estridente a un ejercicio de gobierno. Pues parecerían ser verdaderos actores los que son candidatos, y ya cuando tienen la responsabilidad del gobierno empiezan a moderar su discurso. Ya lo empezamos a ver en estos días. Ya habló con el Papa, ya no dijo lo que tenía o lo que había dicho, los insultos que le había proferido al Papa, y ya empezó a moderar las versiones sobre su política económica, sobre el tema, por ejemplo, de la privatización de la educación y de la salud. Entonces, yo creo que la relación va a ser institucional, no porque México no hubiera estado observando lo que pasaba en Argentina, sino porque el propio presidente argentino va a moderar su discurso y va a empezar a comportarse más como debió de haberse comportado en la campaña, que es como un jefe de Estado. Ahora, doctor, ya prácticamente para el cierre, y vamos a un análisis muy somero sobre lo que podría pasar en Estados Unidos, porque también hay analistas que ya empiezan a escribir o adelantarse que Trump podría o que tiene alta probabilidad de volver a convertirse en un presidente por tercera ocasión en Estados Unidos. Pues todo parece indicar que empieza la contienda en Estados Unidos con el Partido Republicano primero sumergido en sus primarias, ¿no? Y fíjate, lo grave, Marco, es que los contendientes de la interna del Partido Republicano que compiten contra Trump empiezan a hacer un símil de su discurso y empiezan a hablar del muro y empiezan a hablar de otras políticas antimigratorias. Entonces parece ser que el discurso empieza a ser dominado cada vez más hacia la derecha. Y esto parecería un concurso de a ver quién tiene la propuesta más extrema, ¿no? Yo creo que la puerta que abrió Trump en las elecciones y que le permitió ganar, y fue la misma exactamente que le dio que le dio la derrota,
pues va a ser emulada por muchos, ¿no? Pero ya lo vimos. O sea, el propio candidato Trump, cuando llega a la presidencia de la República, modera su discurso y empieza a comportarse más como un político, que aparte este discurso que a mí en lo particular me causa mucha curiosidad de todos estos nuevos líderes diciendo que desprecian la política, cuando la política es la principal herramienta que tenemos para ponernos de acuerdo, imperfecta o no, mal usada o no, es la principal herramienta que tenemos los humanos para ponernos de acuerdo. Y ellos siempre proliferan, Trump, Milley y algunos otros más, un terrible desprecio por esta herramienta. Pues bueno, doctor, le agradecemos mucho. Se nos ha terminado el tiempo, pero me parece que el análisis da para mucho más. Ojalá podamos poderlo ampliar en una futura oportunidad aquí en este mismo espacio. Sobre todo en lo económico, Marco, porque sí, eso, el análisis de las propuestas económicas, porque se va a empezar a contagiar y algunas podían llegar inclusive a México como unas buenas ocurrencias, ¿no? Pero es importante empezar a generar conciencia en la ciudadanía que no todo lo que se propone en las campañas de ese modo se puede hacer. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a usted, doctor. Gracias al doctor Carlos Rentería por haber estado con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos con más.